Continuamos en Universidad Noticias y como todos los días martes tenemos nuestra columna de economía junto a José Vargas, economista de Valuecom. Muchas gracias, José, por acercarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto como siempre. Bien, bueno, vemos ahí que estás con este gorrito tan particular que nos recuerda el egreso o no a algunos de la universidad y las carreras universitarias. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? ¿Cómo lo vamos a plantear? Bueno, tiene que ver por el hecho de cómo se están posicionando las distintas carreras universitarias en base a cuál es la demanda en el futuro, cuál es el potencial que tienen las carreras universitarias. Sabemos que a medida que pasa el tiempo, la demanda del mercado por carreras universitarias va cambiando, va variando. Y el hecho de que el mundo esté cada vez más conectado, más globalizado, hace que las carreras también en este sentido vayan modificándose. Tradicionalmente uno conoce como las típicas carreras más demandadas, Sí. las tradicionales, abogacía, contador público, medicina, arquitectura, que son eran de las más demandadas. Bien. Después tenemos lo que se conoce como carreras típicas de moda, que son carreras momentáneas, donde son muy demandadas 1 o 2 años y después considerablemente disminuye un poco la tendencia. Pero hoy el mundo va demandando las carreras que se conocen como carreras duras, es decir, lo que tiene que ver con la ingeniería, lo que tiene que ver con la electrónica, lo que tiene que ver también con la economía particularmente, es decir, las carreras que no corran ningún tipo de riesgo en el futuro de que sean reemplazadas por robots o lo que sea Claro. sistematizado o automatizado muy fácilmente. Bien. Es decir, hacia ahí va el mundo y también evidentemente las carreras que sean beneficiosas y que estén disponibles en todas partes del mundo, que no haya que revalidarlas. Para dar un ejemplo concreto, abogacía, que es una de las carreras más demandadas en la Sí. República Argentina, en otros países las leyes son distintas, entonces necesariamente el mismo profesional no puede ejercer en otro país. Claro, claro. Y justamente esto que nos decías de las carreras de moda, las carreras que se van eligiendo y que esto va cambiando con los años y con las generaciones, el ítem de lo que generaría, digamos, este futuro profesional económicamente es importante, es uno de los que se prioriza fundamentalmente, ¿o no? No necesariamente. El mercado lo que busca son profesionales que vayan en sintonía con lo que el mercado laboral está demandando, con la economía está demandando. Bien. Insisto, se están demandando y se considera que los potenciales de las carreras universitarias están relacionados con las carreras más duras, lo que se conoce con las carreras más duras, y que evidentemente no corran en el futuro ningún tipo de riesgo de ser apartados por lo que es la robotización Claro. o la automatización de las tareas laborales. Probablemente lo que son las carreras más tradicionales quizás corran en el futuro este tipo de riesgos, por eso las carreras universitarias tienen que de a poco ir adaptándose al mercado también, Claro. para que el profesional en un futuro encuentre un nicho laboral sumamente importante. Claro, realmente hay una demanda, digamos, funciona así. Y justamente te iba a consultar con lo que decías al último, el tema de que, por ejemplo, derecho no se puede ejercer en cualquier país como uno lo estudia quizás aquí en la provincia de Mendoza o bueno, en cualquier otra ciudad. Sí hay una opción o más selección por carreras que tienen que ver con lo internacional, por ejemplo, comercio internacional, que es algo que se empezó a escuchar mucho también en estos últimos años. Sí, comercio internacional, comercio exterior, relaciones internacionales, son carreras que han tenido un auge en los últimos años producto de la globalización y la interrelación que tienen todas las empresas a nivel internacional. Está claro que quizás a un abogado le cuesta poder interrelacionarse con otros países por el hecho de que las leyes y las condiciones cambian considerablemente. Y también hay que reconocer que en nuestro país hay superpoblación de abogados y eso le hace cada vez más difícil al estudiante, una vez recibido, conseguir trabajo de una manera mucho más lógica o más normal en condiciones normales. Es uno de los países que más abogados tiene por cantidad de habitantes, la Argentina. Entonces eso en el futuro termina siendo un problema. El mundo va hacia otro segmento de demanda en cuanto a profesionales universitarios y las carreras también se van adaptando
a esto. Eso es lo bueno que tiene nuestro país, que todas las carreras universitarias y todas las universidades se van adaptando a los potenciales y a las carreras del futuro. Bien, eso está bueno, sobre todo cuando uno habla de teoría y de práctica, por ejemplo, y hay carreras en donde la teoría realmente es superior y llegada la hora de salir, egresarse y buscar una fuente laboral cuesta mucho la práctica porque no se obtuvo durante el cursado. Sí, uno durante toda la carrera universitaria tiene todo lo que es la teoría, los marcos teóricos que sirven para la formación del profesional. Claro. Y en los últimos años aparece la parte más práctica, más real, más consistente de la economía, es decir, el día a día, el otro lado del mostrador. Eso es sumamente importante y lo están habilitando la mayoría de las universidades en la provincia de Mendoza y también a nivel nacional. Y esto es sumamente bueno porque en el futuro el egresado no se encuentra con un problema, con esa traba de que lo que estudiaba teóricamente no es necesariamente lo que ocurre en la práctica. Y eso se ha cortado de manera considerable. Un ejemplo son las famosas pasantías, que es muy habitual en nuestra provincia. Exacto, las becas. Y también justamente es importante que cierta parte de estos egresados se dediquen a la investigación en las diferentes áreas, sea economía o ciencia o ciencias políticas o lo que sea. Es importante también que haya una parte que investigue y que sea no tanto práctico, sino justamente dedicarse a esa área. Sí, en la mayoría de las carreras tenemos el área de investigación, el área de educación, evidentemente el área gubernamental, algunos se dedican a la parte del Estado y quien se dedique exclusivamente a la profesión. Pero está claro que lo importante es que las carreras del futuro tengan el potencial necesario aportado por las universidades para que todos se encuentren en el lugar necesario en un mercado laboral que es muy cambiante en los últimos tiempos. Bien. José, te agradezco mucho por este ratito aquí en Universidad. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Allí pasaba José Vargas, economista de Evaluecom, en la columna de Economía aquí en Universidad. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos.